El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Buenas noches y bienvenidos un jueves más a nuestro programa semanal Abriendo Campos. Como en cada edición les acercaremos el sector agrícola de nuestra comarca a sus hogares. El sector agrícola actualmente está viviendo una época complicada, aunque los agricultores siguen luchando cada día por nuevas mejoras. Esta noche conoceremos un ensayo experimental de pistachos en Mora de Santa Quiteria. Y además nos trasladaremos hasta el término municipal de Iso, donde Francisco Palazón nos contará cómo está yendo la campaña del paraguayo. Antes de ver todo esto, vamos a hacer un repaso por la actualidad del sector agrícola de la región en los últimos 7 días. Un adelanto en titulares. El grupo vitivinícola del IRIAF profundiza en el conocimiento de 3 variedades de uva tinta junto con su adaptación al cambio climático. El Gobierno regional junto a FADETA siguen impulsando el desarrollo rural con la firma de 12 nuevos contratos de ayuda a emprendedores con casi 1 millón de euros de inversión. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señala que la innovación tecnológica y la incorporación de jóvenes son las claves del futuro para la producción agraria y para el progreso de las zonas rurales. El Gobierno de Castilla-La Mancha publica las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas. Tiene por finalidad contribuir al aumento de producción, nivel sanitario y el bienestar de los animales, entre otras cosas. La mesa de seguimiento del acuerdo sobre las 43 medidas de apoyo a agricultores y ganaderos comprometidas por el Gobierno ha confirmado el buen cumplimiento de las mismas. El grupo vitivinícola del IRIAF presentan en unas jornadas de viticultura los resultados obtenidos en la evaluación vitivinícola y el comportamiento hídrico de 3 variedades de uva tinta. Los investigadores del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, han presentado en las 5ª jornadas del Grupo de Viticultura de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas los resultados sobre las 3 variedades de uva tinta: Sanguina, Terraza y Tortozona. Estos genotipos en peligro de extinción han sido recuperados por este equipo de Castilla-La Mancha. En esta jornada se han abordado novedades e innovaciones relacionadas con las tendencias actuales en materia de producción vitivinícola. El estudio efectuado durante el trienio 2019-2021 ha incluido también la variedad Tempranillo como referencia. Además, otro de los retos para la comarca de nuestra región es suavizar los efectos del cambio climático en las que la escasez de agua y el aumento de las temperaturas amenazan el cultivo de ciertas variedades de vid hegemónicas. Gracias a extensos trabajos realizados en nuestra región por este grupo de investigación, ha sido posible recuperar genotipos de vid olvidados, algunos de los cuales podrían cumplir un gran papel en el futuro de la adaptación de la viticultura al calentamiento del clima. Los resultados de estos estudios indican que el estado fenológico varía entre genotipos, destacando el ciclo de Tempranillo, cerca de un mes más corto que los de Terriza y Sanguina. En Castilla-La Mancha, una maduración y vendimia tardías, desarrolladas en condiciones más frescas, pueden ser beneficiosas para la calidad del vino al permitir mayor complejidad de aromas y sabores. El Gobierno regional y la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña siguen impulsando el desarrollo rural, en este caso con la firma de 12 nuevos contratos con emprendedores que van a suponer una inversión de cerca de 1 millón de euros, para la cual tendrán una ayuda de más de 340.000 euros. Hoy se firman 12 convenios, lo decían anteriormente, y estos 12 convenios en el entorno de los 900.000 euros de inversión van a tener un apoyo de casi 350.000 euros de subvención.
Es algo que va a contribuir para atender a personas mayores, para hacer atenciones farmacológicas también, de fisioterapia, pero también para hacer algo en transporte, apoyar iniciativas en transporte, en restauración o, bueno, simplemente adquisición de maquinaria o ampliación de negocios que ya están en marcha. Esto se hace para poder apoyar a las personas que residen, que han nacido, que viven en el entorno rural, pero sin lugar a duda también para todas aquellas personas foráneas que, movidos por esa inquietud de una posibilidad de negocio y de establecer su modo de vida vital, también tienen un apoyo para poder hacerlo en este pueblo, y es el que pretendemos para atraer esa población y seguir incrementando los habitantes del mundo rural. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Juan Martínez Lizán, ha indicado que el Gobierno regional ha puesto a disposición de los 29 grupos de desarrollo rural un total de 94 millones de euros. Además, para el nuevo periodo, en el que además también coincide una circunstancia especial, y es que no ha habido parón entre el final de uno y el inicio de otro periodo de programación de desarrollo rural, seguirán contando con apoyo económico de la Junta, con 94 millones de euros, los 29 grupos, para seguir avanzando en las iniciativas y en las inquietudes que muevan a todos los emprendedores, los locales y los que puedan venir de fuera, para seguir revitalizando estos pueblos de nuestra región, que son tan importantes, que tienen una gran posibilidad y que sin lugar a duda van a tener un gran futuro. Además, el Gobierno regional tiene una completa estrategia para impulsar el desarrollo rural, en la que sobresale la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural, que está contribuyendo a que las zonas más despobladas ganen población. Los pueblos de extrema despoblación. Ahí se sustenta más del 30% del crecimiento generalizado que ha tenido la provincia de Guadalajara. Y esto, sin lugar a duda, es por el trabajo que se ha venido realizando desde los diferentes grupos de desarrollo rural, que en este caso, como decía, vertebran la actividad socioeconómica, pero además contribuyen a fijar esa población que en estos momentos está siendo una realidad. Además, en el contexto general de Castilla-La Mancha, todas estas medidas, de la mano del acompañamiento de la ley antidespoblamiento que se estableció en Castilla-La Mancha, ha supuesto que es la única región de toda España que ha ganado en población en este último año, más de 21.000 personas, cuando el resto de comunidades autónomas lo que han tenido ha sido un descenso en esa población. Por lo tanto, creemos que esta es la línea que hay que seguir manteniendo, la línea que vamos a seguir apoyando desde el Gobierno regional de Emiliano García Paje. Luis Planas apuesta por que la Unión Europea mantenga su nivel de ambición agroalimentaria para hacer frente a nuevos retos y desafíos. En el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, Luis Planas ha asegurado que España, así como otros Estados miembros, apuestan por avanzar en el reglamento sobre las nuevas técnicas de edición genética, porque resultan esenciales para mejorar la productividad y la competitividad de la producción agraria en Europa. Ha puesto como ejemplo que en un escenario de cambio climático estas técnicas permitirían conseguir plantas y semillas mejor adaptadas al estrés hídrico o más productivas. Además, el ministro ha asegurado que la innovación tecnológica junto al relevo generacional son elementos claves para el futuro del sector agrario y el progreso de las zonas rurales en Europa. Un sector agroalimentario moderno, rentable y eficiente es la mejor garantía para el futuro de las zonas rurales. El ministro Planas ha valorado que se ponga el foco en temas que España considera de gran importancia, como la lucha contra el desperdicio alimentario y el control de las prácticas comerciales desleales. No obstante, Luis Planas ha destacado que el sector agrario tendrá un especial protagonismo en la agenda estratégica para el periodo 2024-2029, ya que contemplan cuestiones como garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo de las zonas rurales, la sostenibilidad de la producción agraria y asegurar un ingreso digno a los agricultores. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para contribuir a objetivos fundamentales. Entre los objetivos fundamentales de estas ayudas se encuentra aumentar la producción, el nivel sanitario y el bienestar de los animales aplicando medidas de manejo y de bioseguridad, así como la compensación de determinados costes de las actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales.
Podrán solicitar las ayudas las agrupaciones de defensas sanitarias ganaderas que cumplan determinados requisitos, entre otros estar oficialmente reconocidas por nuestra comunidad autónoma, desarrollar un programa sanitario común bajo la dirección de una persona titulada en veterinaria de las agrupaciones de defensas sanitarias ganaderas y realizado por esta mismo u otro personal veterinario colaborador y tener la condición de PYME. Las subvenciones se destinarán a financiar la realización por las agrupaciones de defensas sanitarias ganaderas dentro de los programas sanitarios mínimos obligatorios, los programas sanitarios voluntarios y otros muchos. También se contempla la subvención de actuaciones de erradicación y vigilancia de tuberculosis bovina, tuberculosis y brucelosis ovina y caprina, junto con otro tipo de vacunaciones. La mesa de seguimiento en relación a las medidas de apoyos a agricultores y ganaderos muestra un gran cumplimiento de las mismas. Hasta el momento hay 15 medidas ya ejecutadas y 11 en estado avanzado, del total de 43 firmadas con las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones. La mayoría de las medidas ya ejecutadas tienen que ver con la flexibilización y simplificación de la PAC. Además, se encuentra en estado avanzado la modificación del Plan Estratégico Nacional de la PAC de cara al próximo año agrícola. De las 15 medidas ya ejecutadas y las otras 11 avanzadas, otras 15 se encuentran en curso y 2 se han iniciado. El objetivo es preparar financiación de aproximadamente 625 millones de euros para las empresas del sector agrario, en el que SAECA asumirá el 80% de la cobertura de garantía. Esta medida incluye como beneficiarios a las industrias agroalimentarias y de bebidas, las cooperativas agroalimentarias, los operadores del sector de la pesca, las entidades asociativas pesqueras, las comunidades de regantes y otras entidades asociativas. En Mora de Santa Quiteria, Fernando Mañas nos explica el ensayo que ha hecho sobre las variedades de pistacho. Todo ello con la finalidad de ver cómo se comporta esta variedad en nuestra comarca. Bueno, pues estamos en el campo experimental ubicado en Mora de Santa Quiteria, aquí cerca. Representamos aquí un poco a la comarca Campos de Llín. Y bueno, aquí ya tenemos una colección de variedades de almendro, de albaricoqueros, hemos puesto una de olivos y recientemente hemos plantado también una pequeña colección de variedades de pistacho. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues nosotros sabemos ya que el pistachero es un cultivo que se ha expansionado, que ya es una realidad en el ámbito de Castilla-La Mancha, pero nos queda un poco la duda de saber cómo se comporta en estas zonas que estamos hablando con más cálidas, y se trata de experimentar estas variedades para ver cómo se comportan en cuanto a horas de frío, entrada en producción, calidad del producto. Desde luego no hemos pretendido ser muy ambiciosos en el número de variedades, porque últimamente la tendencia que tenemos en Castilla-La Mancha es que estamos hablando ya prácticamente, las nuevas plantaciones mayoritariamente han apostado ya, los nuevos productores de pistacho se está quedando un poco en el tema de la variedad Kerman, que es una variedad que lleva ya muchísimos años aquí implantada en Castilla-La Mancha. Es un pistacho de muchísima calidad, es un pistacho que prácticamente las primeras plantaciones se hicieron con esta variedad. Luego también hay otra variedad que estamos hablando de la larnaca. La larnaca también es un pistacho de menor tamaño, de excelente sabor. En los campos experimentales que nosotros hemos tenido en el ITAR, la larnaca se ha comportado muy bien, muy productiva, y luego se ha vendido también últimamente en los precios de cotización de la campaña anterior, del año pasado, del 2023, la larnaca fue un pistacho muy demandado, pero para el descascarado, no para el tipo de consumo en snack. Es decir, digamos que el pistachero se divide tiene dos tipos de mercado. Uno es el descascarado, que luego eso va para la repostería y 1000 aplicaciones, y luego está el consumo directo de tipo snack, que es el típico pistacho que nosotros abrimos, que está abierto.
Entonces digamos que la Larnaca representa muy bien, se adapta muy bien a ese tipo de pistacho descascarado que el año pasado se vendió muy bien, y la Larnaca y la Kerman representa pues ese pistacho más para consumo directamente como snack. Y entre medias de eso pues se está expansionando muchísimo una variedad que nosotros también hemos visto que se comporta muy bien en las zonas de Albacete, en la zona central de Albacete, que es la variedad Sirora. Es una variedad procedente de Australia y aquí se está comportando muy bien. Tiene un buen calibre, es bastante productivo, tiene un porcentaje de frutos abiertos bastante elevado y luego la maduración no es tan tarde como la Kerman. Entonces, pues bueno, ahí tenemos estas tres variedades. También sabemos, por ejemplo, que el pistachero necesita, la palabra está coloquial que nosotros usamos aquí, que es el macheo, es decir, necesita polinizadores. Pero no nos llevemos a engaño que no es el polinizador como puede necesitar un albaricoquero moniquí, es decir, el albaricoquero moniquí necesita un polinizador como puede ser el pepito rubio, pero eso echa fruta y poliniza al albaricoquero moniquí. El pistachero necesita polinizadores, pero esos polinizadores solo echan polen y no echan producto. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, machos, cultivares masculinos, y se trata también, tenemos distintos cultivares que son la Cespecial, Guerrero, Peter, Randy, que se trata un poco de ver en esta zona concreta, ver cuál es el mejor polinizador para las tres variedades que nosotros, a nuestro juicio a priori, pensamos que pueden funcionar en este entorno lo mejor posible. Bueno, esto es un centro, digamos que esto es un campo de ensayos experimental, pero entonces hemos puesto para tener un mayor número de machos, para tener todos, ver cuándo florecen, porque de eso se trata. Las plantaciones comerciales se suele poner 2 filas de hembras y después va una fila que van dos hembras y un macho. La tendencia actual es reducir ese ratio de machos por hembra, es decir, ahora se están poniendo 3 filas, e incluso se trata de ir un poco, claro, disminuyendo, digamos que estos árboles son improductivos, pero tampoco podemos caer en el engaño que como son improductivos voy a poner lo menos posible, porque luego problemas de cuajado y de polinización se pueden deberse a esa falta o carencia de polen. Entonces hay que saber muy bien, la tendencia actual es poner a lo mejor, que vamos a decir, pues un polinizador ideal, entre comillas, que a priori nosotros sabemos, y complementarlo con otro también para tener cubierta esa floración. Es decir, si no se produce un solape en la floración del pistachero entre el macho y la hembra, obviamente no vamos a tener la producción que nosotros estamos buscando, o vamos a tener un montón de frutos que vamos a ver que no van a cuajar, es decir, frutos que están huecos y que obviamente luego en el proceso de cuando se procesa, pues luego esos hay que apartarlos, y nosotros pensamos que hemos recogido tanto y realmente no hemos cogido esa producción que nosotros nos esperamos. El pistachero, digamos que nosotros creemos en el pistacho ya es una realidad, ya hay procesadoras, se ha convertido ya en un cultivo que forma parte ya del panorama agrario de Castilla-La Mancha, pero yo siempre me gusta un poco decir, advertirles a los señores productores, es decir, vamos a ver, a los agricultores y agricultoras que quieran plantar este tipo de cultivo, primero deben saber que es un cultivo a largo plazo. Sí, que podemos conseguir producciones interesantes al 5º, al 6º año, vale, pero tenemos que aguantar una travesía en el desierto para esa producción que nosotros tenemos pensado que la podamos conseguir. Entonces, claro, es un cultivo también de secano, aguanta muy bien el secano, pero obviamente en determinados secanos se va a ver un cultivo muy limitado, entonces esas expectativas que nosotros tenemos pensado en el cultivo pues se pueden ver truncadas. Entonces hay que saber muy bien, es un cultivo también bastante técnico, digamos que hay que saber podarlo, hay que saber el manejo, y digamos que sí, que es un cultivo rústico, mucha gente lo compara con el almendro, aunque sean especies completamente distintas, pero le advierto, el pistachero debemos saber lo que llevamos entre manos. Igual que un almendro podemos poner 4 almendros que no nos van a complicar, esto sí hay que saber, tener una superficie un poco en condiciones, cuidarlos, sus pertinentes tratamientos, y luego lo más importante es luego tener una vía de comercialización para el pistachero. Para el pistacho. ¿A qué me refiero eso? Pues por ejemplo es un cultivo, y les advierto, es un cultivo que una vez recolectado se tiene que procesar.
Igual que nosotros tenemos una almendra, viene un paraguas, nos lo recolecta y si está, lo extendemos en una era, le da el sol 2 días, lo amontonamos y ahí tenemos nuestra almendra y ya podemos gestionarla comercialmente como nos dé un poco, nosotros lo creamos conveniente. En el pistacho, una vez recolectado, que viene un paraguas, lo recoge, un paraguas especial, no es parecido al de la almendra, muy similar, pero hay que procesarlo. Eso no vale decir lo he recolectado y ahora me lo guardo, no, enseguida hay que darle salida y eso es donde tiene que estar el agricultor pendiente de eso. Es decir, cuando yo tenga pensado ya que voy a tener una producción significativa, ya tengo que tener pensado qué voy a hacer con él. Una cooperativa o distintas procesadoras que se encargan de gestionar eso. Pero insisto mucho en eso, que cuando nosotros el pistacho es un producto fresco, es decir, necesita ser procesado nada más recolectarlo. Podemos aguantarlo 24 horas, pero no más. Bueno, es un cultivo que realmente es un cultivo muy adaptado a las condiciones climáticas de Castilla-La Mancha, es decir, inviernos frescos, porque fríos, mejor dicho, porque necesita unas horas fríos para que el pistacho salga de ese letargo y luego necesita veranos muy calurosos para que vaya funcionando. Aquí pues vamos a probar estas variedades, yo creo que pueden funcionar, pero un poco aquí ya estamos hablando que esta comarca de Ellín ya no son las condiciones que tenemos nosotros en las zonas de Ciudad Real o propiamente de lo que es La Mancha. Y entonces pues de eso se trata, un poco ver estas variedades, la viabilidad que tienen y ver si es un cultivo viable en esta zona. Yo insisto también, el pistacho no viene a arrasar ni a llevarse los demás cultivos, pero sí que creemos que es una opción más con que el agricultor puede contar. Son 3 variedades que ya les he dicho que cada una tiene un perfil y son las variedades ahora mismo que más están haciendo hueco en Castilla-La Mancha, además de otras como de procedente de Estados Unidos como la Golden Hill o la Lost Hill. Pero es lo que les digo, a ver aquí cómo se van a comportar. Lo que les he dicho, aquí tenemos la Kerman, tenemos la Larnaca y la Sirora como variedades principales. Y cada una, pues la Kerman, que es la de toda la vida, que madura muy tarde, muy tarde, se nos puede meter en octubre en la zona de La Mancha. Vamos a ver aquí su época de maduración, y después tenemos la Larnaca, que madura un poquito antes, y la Sirora, que estaría un poco entre medias. Entonces, pues bueno, pues más o menos un poco tener completado ese abanico y sobre todo de variedades de distinta maduración y sobre todo en el tema de calidad del producto. La Kerman, que es un producto que ha sido la estrella. A veces hemos visto que en otras zonas tiene problemas de la apertura, es una apertura que se abre el pistacho de forma natural para que nosotros lo podamos abrir con las manos, con lo cual el que queda cerrado no tiene más remedio que darle una salida en el descascarado. Claro, un pistacho de esa calidad para descascarado, pues hay que un poco saber eso, hasta qué punto nos puede traer cuenta. La Sirora, que nos las apañamos muy bien con él, que tiene esa actitud, un buen calibre, no tan grande como pueda ser el pistacho tipo Kerman, que pasa de 1 gramo perfectamente, y después la Larnaca, que es un pistacho alargado de menor calibre, pero bueno, muy productivo e ideal para el descascarado y tiene un excelente sabor. Bueno, vamos a ver, aquí en esta zona pues estamos hablando ya de pistachos que se han puesto ya con un buen bueno, este concretamente es un macho que tenemos que injertar, pero ya se han puesto ya injertados con un buen calibre. Vamos a también un poco experimentar cómo se comporta el pistacho con un injerto tradicional, es decir, nosotros tenemos la planta borde, se injerta en unas condiciones de un vivero y después se trae aquí ya injertado. Y después también vamos a evaluar también en este tipo de variedades el microinjerto. Es un microinjerto mucho más técnico y un poco se trata un poco de experimentar a ver cuál es la tendencia. Poner planta injertada requiere mayor inversión que si nosotros tenemos aquí la planta, luego la vamos injertando y parece, pero bueno, el coste todavía de la planta es bastante caro porque los viveros es un proceso bastante complejo.
Entonces no es como por ejemplo en almendro, que ya el sector está muy desarrollado y concretamos con cualquier vivero una variedad concreta y nos la ponen a unos precios muy competitivos. Es decir, hoy en día nadie se plantea como antiguamente me voy a hacer un vivero de almendros y me los pongo, ni hoy en día tampoco nadie se plantea decir voy a hacerme un vivero de pistachos y si planto y luego me lo trasplanto y luego me lo injerto, porque ese proceso de los 6 o 7 años le podemos meter otros 3 o 4 años más. Entonces, poniéndole la planta ya injertada con su riego, pues sí que podemos disminuir esa entrada a producción. Pero también les digo, aún así, la madurez de ese árbol vamos a tener que aguantar, porque es una planta lenta por sus características. Bueno, ahora mismo hay un inconveniente que el otro día estuvimos en un foro que hubo del pistacho, donde nos dio cita muchísimos, desde procesadores hasta productores. Uno de los debates que tiene el pistachero es una carencia que hay de materias activas para tratar determinadas plagas. ¿Qué es lo que pasa? Es un cultivo muy novedoso, las casas de productos fitosanitarios todavía no tienen registradas, homologadas, por así decirlo, las materias activas que podemos contar en otros cultivos. Entonces, esa carencia pues a veces nos hace no abusar, pero sí un poco tener que acudir a determinados productos muy específicos. Pero si es un cultivo que se adapta muy bien a la agricultura ecológica, es decir, que en condiciones normales no vamos a tener muchísimas plagas o enfermedades que nos compliquen la vida. En el almendro tenemos algunas plagas como la avispilla que en lo ecológico nos puede complicar muchísimo la vida, muchísimo, y de hecho hay muchos agricultores que con el diferencial que tenemos ahora mismo de la almendra ecológica respecto a la convencional se están planteando el seguir manteniendo sus plantaciones en ecológico. En el pistacho hay muchísimos agricultores que siguen manteniendo el pistachero en ecológico porque el esfuerzo es casi muy parecido a una plantación convencional. Si no tenemos determinadas enfermedades como la septoria, que este año se está viendo una incidencia bastante elevada, y de plagas no hay muchas, así que nos puedan decir, nos van a complicar la vida sobremanera. ¿Cuál es el inconveniente, por ejemplo, del pistachero, del producto pistacho en ecológico? Pues es el sobreprecio que tiene el pistacho ecológico respecto al convencional. Si hace 2 o 3 años estábamos hablando de un sobreprecio de un 30 o un 40%, es que hoy en día el sobreprecio del pistacho ecológico respecto al convencional está del orden de un 5 a un 6%. Eso muchos agricultores les hace sopesar, decir, oye, me voy a meter en un ecológico que representa lo que son las complicaciones que ello representa, no solamente a nivel técnico, porque, insisto, mantener una plantación en ecológico es mucho, necesita mayores conocimientos técnicos que mantener una plantación en convencional. Y segundo, incluso a nivel de procesadores o de comercializadores, hay comercializadores que también les implica mucho esfuerzo la trazabilidad que tiene una plantación en ecológico. No olvidemos que nosotros pues llegamos en convencional, una partida de 2.000 kilos, pues la hacemos nuestro escandallo y la amontonamos al resto de las partidas que nos han entrado en la procesadora, pero en cambio el pistacho ecológico necesita una trazabilidad que implica eso, que yo voy con 2.000 kilos y necesito apartarlo, necesito hacer una analítica de residuos, que también vale su dinero, y al final eso está haciendo que muchísimos, tanto procesadores como agricultores, digan, lo voy a sopesar. Eso es lo que está pasando. Yo sigo creyendo en el producto ecológico como algo, un marchamo que nos puede distinguir respecto al pistacho americano e iraní, que es que hoy en día el pistacho nacional está flotando en el pistacho norteamericano, concretamente de California. Es decir, hay mucha producción en California, baja el precio, bueno, hay un efecto de arrastre. Sube el precio, sube el precio del pistacho norteamericano, hay un efecto de arrastre respecto al pistacho nacional. Y a las cifras que nosotros estamos hablando, todavía somos muy minúsculos la producción nacional con respecto a los mercados internacionales. Sí que estamos cada vez, esas producciones se está viendo cómo esas nuevas plantaciones están entrando en producción,
creo que de aquí en cuestión de 5 o 10 años vamos a poder ser ya algo, lo digo entre comillas, en los mercados más que internacionales, mercados europeos, pero hoy en día la producción todavía del pistacho nacional es muy pequeña si la comparamos con los mercados internacionales. Bueno, pues este por ejemplo es una variedad larnaca. Ahora mismo si vemos una larnaca comparada con una Kerman es muy difícil saber apreciarlos así de visu pequeños. Esta estamos viendo una planta ya injertada, es decir que esto viene ya del vivero. Esto se puso concretamente el jueves, viene en maceta, aquí lo estamos viendo, el cultivo, aquí se ha plantado. Lo primero que hacemos es ponerle un tutor, que estamos aquí viéndolo, una caña, se entutora, se le pone un protector, porque aquí hay muchísimos daños de conejos y no queremos que nos compliquen la vida a los conejos. Esto es una cosa que hay que hacerla porque es así. Y luego, pues nada más poner en la planta, lo que se pone con un topo, con su tajadera, igual que se ha puesto de toda la vida, y después se le pone su manguera de riego y un poco darle un riego para que pueda aguantar y que el árbol ya enraice y ya pueda valerse por sí mismo. Y esto es, aquí tenemos esta concretamente es una larnaca, ¿eh? Aquí por ejemplo tenemos una sirora. Si lo apreciamos, pues prácticamente similar a lo que nosotros estamos, es igual que ahora mismo, igual que cuando está en adulto ya vemos los frutos y el tipo de floración ya podemos un poco identificarlos, pero ahora cuando los árboles son pequeños es difícil dar con ellos. Y aquí por ejemplo tenemos una Kerman, esto es una variedad Kerman, esta de aquí, eso de ahí es una variedad Kerman, lo estamos viendo aquí, y esto es una Kerman, ¿lo ven? Esto es lo que hay. Y bueno, pues aquí hemos visto, se le ha dado una labranza, aquí vemos el riego, en fin, para que ahora, sobre todo ahora, esto es una maceta, viene del vivero con unas condiciones de humedad y ahora lo hemos sacado de ese espacio de confort que tenía, lo hemos traído aquí al campo, por eso ahora es vital que no le falte el agua, ¿eh? Siempre es recomendable en plantaciones de regadío que le vamos a poner el sistema de goteo, y en maceta pues sí que tenemos un amplio tiempo para hacer una plantación, pero una plantación de secano lo suyo es hacerla en finales de invierno, en febrero, de raíz desnuda o de maceta, para que le dé tiempo un poco el árbol a enraizar y que se las apañe luego porque el secano es lo que hay. Dependemos de la suerte que nosotros tengamos de lo que nos cae de arriba del cielo. Después de ver este ensayo experimental sobre pistachos, nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos para conocer cómo está yendo la campaña de Paraguayo con Francisco Palazón, encargado de una de las fincas del término municipal de Iso.